¿Cómo están, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que tengo que hacer una introducción a esta reacción, opinión de uno de los discursos más importantes e imponentes de la historia. Y lo hago de manera informal, porque es necesario. ¿Cómo se identifica eso? Y estoy con mi equivalente en pijamas. A ver, hablar de Yo tengo un sueño de Martin Luther King es hablar de uno de esos mensajes, recién lo decía, más importantes de la historia. Lo que a mí me ocurrió es que lo vi y escuché 3 veces. En una primera ocasión, sin contexto, sin saber quién era Martin Luther King, sin entender la importancia, la historia por los derechos civiles de los afroamericanos, sin entender bien el contexto. No sentí mucho por el discurso, no empaticé con él. Pero una vez que te enteras todo lo que hay de trasfondo, el mensaje es avasallante, es maravilloso. El contexto mismo de lo que está ocurriendo ahí es un hito histórico. Y necesito decirles esto porque hay que comprender qué es lo que estamos a punto de ver. Ahora sí ya salí del modo pijamas para poder iniciar esta reacción-opinión, donde vamos a ir comentando varios detalles de cómo comunica el doctor Martin Luther King Jr., también algunas cuestiones para ponernos en contexto y, por supuesto, esto en realidad era un video que ya lo debía porque había hablado, habíamos hecho diferentes encuestas en varias redes sociales y estaba entre héroes de la oratoria y los mayores farsantes de la historia. Ganaron héroes de manera cuantitativa, pero lo que quiero que también podamos entender es la palabra héroe. Héroe es hacer una hazaña extraordinaria, realizar una proeza, y más aún si requiere de una gran cantidad de valentía. Y Martin Luther King es un héroe. Vamos a explicar el por qué, obviamente. Que no es solamente porque se me encantó denominar los héroes de la oratoria, sino que ser el rostro visible, ser la voz de los derechos humanos para los afroamericanos, era una sentencia de parte o de criterio social, de parte de muchas personas blancas, con unas ideas muy profundas, de nuevo reiterando y siendo redundante socialmente hablando. Entonces, hay que tener mucha valentía para enfrentarse a todo lo que eso significa, a todo el desprecio de por medio, a todas las críticas, a todas también las penas que les hicieron pasar, porque él también fue a la cárcel por defender sus derechos y la de, como él siempre lo menciona, sus hermanas y hermanos. Por eso es muy importante valorar lo que esto significa. Y también nos vamos a ir poniendo en contexto, porque estamos ante un momento trascendental. Y lo vamos a ir viendo. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Listo, la primera pausa. Ahora sí vamos a ponernos en contexto. Estamos en el año 63. Miren lo que es esa multitud. Miren lo que son esas masas unificadas. Y ojo, me refiero en el sentido de masas porque ahí hay personas de todos los colores, de los credos, de todos los pensamientos, ideologías que van con un solo fin: ver y escuchar al doctor Martin Luther King. Era un tipo imponente,
Era un tipo que de nuevo causaba mucha admiración, por esto que mencioné previamente. No todos tenían el valor, vamos a denominarlo en este contexto, para enfrentar esa lucha. Las agallas que había que tener en ese entonces. Por eso nadie convocó de esta manera en la historia norteamericana. No nos olvidemos también que había mucha represión para los pequeños grupos que se encargaban de justamente luchar, pelear o defender sus derechos. Martin Luther King está marcando un hito en la historia. Y no solo eso, es tan grande la multitud que ¿quién podría hacerle frente? 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. Bien, acá vamos a ver dos características de su comunicación. La primera es que siempre al inicio inicia pausado, inicia tranquilo, porque está haciendo su introducción. Pero la segunda característica que va a ser la más relevante a lo largo de todo su discurso es la utilización de la metáfora y la comparación. Van a ser sus dos recursos más importantes. Van a ser su sello, su impronta, su propia identidad. La manera en que la utiliza. Ojo, muchos comenzamos a aplicar la comparación y la metáfora en nuestros discursos. Pero el cómo es lo que nos diferencia como comunicadores. Y ahí está su propia identidad característica, como solo Martin Luther King lo pudo hacer. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Ahí está, la metáfora en acción una vez más. Y ojo, el cómo la utiliza para explicar que se supone que fueron libres de la esclavitud, de estar en manos de esclavistas, de amos, para hoy ser esclavos de la discriminación. La manera en que lo dice lo hace también mucho más sencillo para que todos lo puedan comprender. Él sabe perfectamente su público, donde hay personas letradas, hay otros que tal vez recién iniciaron en la primaria, porque había mucha diferenciación, o se denotaba muchísimo por ahí la carencia de formación. No nos olvidemos que las personas de color estaban muy limitadas en ese contexto. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize the shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. And the architects of our republic
wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. They were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring. Ojo, de nuevo, todavía no terminó esa parte, pero no terminó la idea. Pero honestamente, esto que ya acaba de expresar no solo se limita a la metáfora, ahora está aplicando y está haciendo una combinación entre historia, el derecho norteamericano y lo que tiene que ver justamente con la metáfora. Firmaron un pagaré, hicieron una promesa, no la han cumplido. Y no solo eso, sino que se va con antecedentes históricos. This sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Wow, de nuevo, perdón que lo diga, pero a mí este discurso me pone la piel de gallina, no es broma, lo digo en serio. Porque tiene algo que los comunicadores, los buenos comunicadores tienen que hacer, y es remarcar de qué se trata su presentación, de qué trata su discurso. Y él es alguien que lo remarcaba una y otra vez. Pero llegaron las palabras justas en el mismo tiempo. Dos son las características de su presentación. Dos son las palabras que van a caracterizar y se van a reiterar una y otra vez. Libertad, justicia. Es como cuando alguien tiene que armar un discurso de bolsillo. Él sabe por qué está peleando, él sabe por qué está luchando, él sabe cuáles son sus convicciones. Son dos palabras, libertad y justicia. Parece algo tan simple, pero se van a dar cuenta, y sobre todo considerando el contexto, que no era para nada sencillo. Era toda una odisea. Lo que él atravesó y lo que él junto a otros grandes luchadores consiguieron son luchas con recompensas inmensas en materia de derechos civiles. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time.
Bueno, no quiero dejar de lado que está haciendo un call to action, un llamado a la acción. Que es el momento de seguir luchando por lo que nos corresponde. Ahora es el momento. Sobre todo también se refiere a ese tiempo entre los 60 y los 70, en los cuales muchos grupos, cada uno por supuesto con diferentes ideas de cómo alcanzar el mismo objetivo, están justamente al tanto de querer luchar por derechos, alcanzar esos derechos para las personas de color. También, mediante este discurso puntualmente, se van a generar otros grupos. De nuevo reitero, mismo objetivo. Tal vez dejando de lado las estrategias del Dr. Martin Luther King. To lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood, now is the time. To make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summit of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Bueno, ahora sí. Va estableciendo pausas. Pero no es una pausa para decirle, sí, apláudanme, me encanta. Es una pausa para que se reflexione sobre lo que se está diciendo. Ese espacio es necesario. Es la manera en la cual justamente el público puede digerir y comprender el impacto de lo que está diciendo. Por eso se torna importante. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But that is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. ¡Wow! Si estábamos hablando de metáforas, esta es una de esas madres de las metáforas. Porque también acaba de decir, no les vamos a pagar con la misma moneda. Está diciendo, nuestra lucha es no convertirnos en aquellos que nos odian. Nuestra lucha es alcanzar nuestros derechos, como no perder la visión. Les está marcando un rumbo. Es como Mahatma Gandhi hablaba de su lucha sin violencia, su revolución sin violencia. Está marcando ese camino. Falta remarcar que podría haberse tranquilamente dado lo que mencioné. Hay otros grupos que eran extremistas. Si queremos libertad, primero hay que hacer correr sangre. Como que ese mensaje es la única manera de que se los tomen en serio. Y él está diciendo, no se vayan por esas ramas. Igual, otros los van a tomar estas palabras de otra manera, pero él está remarcando la violencia no es el camino. Puede ser el camino más fácil, pero no es su camino. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic height
of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their Perdón por las pausas, pero son necesarias. En primera instancia, también habla de algo que para él representa mucho, y es lo espiritual. Él es pastor, para él es muy importante todo lo que refiere a lo espiritual, a la Biblia, acercarse a Dios. Son parámetros comunicacionales que él va a ir repitiendo, son su patrón. Así como dijimos que la metáfora era parte de su discurso, lo que refiere a la cuestión espiritual es parte de su vida diaria, cotidiana, con la cual también él mismo se crió. Y por otra parte también reclama y remarca que las personas blancas no son su enemigo. No tenemos que llegar a la fuerza física, sino que lo que tenemos que, por así decirlo, ejercitar es tener una gran fuerza espiritual. Y las personas blancas están acá con nosotros. Lo que remarca es que no todos son iguales. Hay personas que luchan y se unen por la misma causa. presence here today have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights. Está diciendo, en primera instancia, no busquemos enemigos, busquemos aliados en esta lucha. De nuevo, remarca la no violencia. Pero, por otra parte, también hay que comprender algo, vamos a ver, espera. When will you be satisfied? Hay que comprender esto que está expresando a continuación. Que muchos preguntan cuándo va a estar satisfecho, cuál es el límite, qué es lo que realmente quiere alcanzar. Y por favor, escuchen bien. Porque lo que va a enumerar a continuación, y perdón que me adelante y le haga un spoiler sin querer queriendo, refiere a las realidades que estaba viviendo las personas justamente afroamericanas en aquel entonces. Ojo, y está enumerando solamente algunos casos que se pueden evidenciar también en documentales, en algunas películas. We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the city. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. Excelente, buen punto para llegar en este momento. En varias películas basadas en hechos reales, ha demostrado algo. No importa el éxito que hayas alcanzado o el punto máximo. Por más que tengas mucho dinero, por más que seas exitoso y muchas personas te reconozcan, el color de la piel era un claro referencial de que tenías desventajas. Y los lugares lo remarcaban mucho, sobre todo, de nuevo, es una cuestión ideológica. Los famosos letreros solo para blancos decían que, por ejemplo, las personas blancas entraban por delante, mientras que las personas negras
tenían que entrar por atrás. De nuevo reitero, no es una cuestión ni siquiera de éxito, de logros, ni de dinero. El color de tu piel era tu identidad. Te juzgaban por el color de tu piel, específicamente. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of Miren lo que acaba de decir. Esto es algo que se tiene que hacer siempre en cada una de las presentaciones y es reconocer al público. Reconocer el esfuerzo por estar ahí. Sobre todo porque están en Washington, porque están en el monumento a Lincoln. Y el estar ahí quiere decir, y esa masividad de personas que han venido de muchos otros estados, muchos otros lugares. Por ende, está bueno siempre agradecer y aclarar que el esfuerzo que hicieron para estar ahí. Me parece algo que remarca también, vamos a decir, la humildad del presentador en este contexto, del quien está llevando adelante el discurso. of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to Habló muchas veces y ocasiones de la policía, de las cárceles. ¿Por qué es esto? Lo que mencioné hoy. El hecho de establecer reuniones en la lucha por los derechos civiles era algo que no se aceptaba, no se toleraba. La policía automáticamente, vamos a decir, era antidisturbios. Martin Luther King, mal no recuerdo, fue varias veces a la cárcel. work with Y ojo, de nuevo reitero, él era una persona pacífica. the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Perdón. Acá comienza otra parte del discurso, otra parte de lo que él va a estar compartiendo, de lo que fue en realidad. Eso fue el preámbulo, eso fue el principio. Acá es donde realmente él está sacando la mayor parte de sus dotes discursivas. Hoy les dije, comenzó tranquilo, pero cada vez se nota una voz diferente, un volumen distinto. Acá Martin Luther King se ha puesto en modalidad Martin Luther King. No sé si alguien vio la película Halcón con Sylvester Stallone. Agarraba su gorra y se daba vuelta y él decía, ese es mi interruptor. Bueno, este es el interruptor de Martin Luther King para ir cerrando su idea. Acá es, o este es el por qué se le ha dado un nombre al discurso. El yo tengo un sueño.
It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Perdón de nuevo por la pausa, pero yo tengo un sueño. Yo tengo el sueño norteamericano. Es por lo que muchos luchan. El lema del sueño americano es algo que hizo muy popular al país, porque lo que dice es que vos con esfuerzo vas a poder conseguir todo lo que querés, que dice que vas a encontrar oportunidades de trabajo, de crecer, de tener tu casa, de tener tu auto, de tener una vida estable, de poder pasarla bien con tu familia. Y el sueño americano, que se supone era para todos, las personas de color no lo podían alcanzar. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Les dije, cambió la modalidad en la cual estaba su discurso, la cuestión discursiva. Ahora le está transmitiendo mucha más pasión, mucha más emoción, mucho más sentimiento a cada una de esas palabras que está transmitiendo en este preciso momento. Al principio, ese preámbulo era más como una lectura, una introducción. Pero el yo tengo un sueño es su discurso en el estado más puro, lo más trabajado. Ese mensaje que en realidad estuvo pensando. Pero sabe que también para que tenga una mayor llegada, ya no es una cuestión de palabras, ya es una cuestión de emociones. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring.
From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children. De nuevo, miren esa energía, hasta el movimiento del lenguaje no verbal, de alentándolos a la acción. Estamos hablando también de esa sensación y emoción, de todo lo que estaba provocando en esas miles de almas allí presentes. Pero fíjense de nuevo la energía, lo enérgico del mensaje. También el hablar más pausado, el remarcar más el mensaje, el de nuevo, quiero ser reiterativo, tal vez redundante, pero necesario expresar que ya no está hablando únicamente desde la razón, sino desde lo emocional, desde lo que puede inspirar y motivar a otras personas. Está trabajando con eso. Y les está diciendo también, está mencionando a los estados donde la idea de discriminación estaba muy, pero muy remarcada. Black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Damas y caballeros, qué discurso. La verdad, monstruoso. Monstruoso en el buen sentido de la palabra. De nuevo, a veces te quedas sin palabras porque te quedas consternados por cómo alguien sabe armar, por cómo lo sabe confeccionar. Pero no solo eso, porque podés tener un buen armado, una buena confección. Ahora cómo lo terminás de ejecutar, y él cumplió con todos esos parámetros con creces. La sensación, el ambiente también ayuda mucho. Tal vez no tiene una musiquita inspiradora, motivadora, pero tiene toda esa gente que se siente, vamos a decirlo, empatizada, se siente enganchada, se siente motivada, inspirada, renovada, con esperanzas. Todo lo que generó esta presentación, este discurso, un antes y un después en la historia norteamericana, un antes y un después también de una lucha, que hasta el día de hoy continúa, aclaración técnica, no es algo que se haya terminado del todo, pero wow. Les recomiendo que vean un poco más de la historia, de la vida de Martin Luther King, para que también comprendan cómo pudo llegar a hacer este discurso. Es muy enriquecedora y también te demuestra su valor como héroe, pero también su valor como líder, que es algo que hasta el momento no había utilizado esa palabra. Líder. Líder de un proyecto, de un sueño, de una revolución. La revolución es cambio, un cambio realmente necesario. Por eso, de nuevo reitero, tal vez estamos evidenciando uno de los mejores y más importantes discursos de la historia de la humanidad. ¿Hay otros? Por supuesto que sí, pero estamos ante uno de esos hitos. Sin más preámbulo, mi nombre es Martín Damasco, te invito a que te suscribas, por supuesto, a que sigas viendo mis videos. Dios mediante, nos estamos viendo hasta la próxima.